Un poco grotesco esto, esta imagen, pero me encanta porque hacen cosas tan raras. Esto es una bebida que sabe a patatas fritas. Estos japoneses no conquistan el mundo porque no les apetece. ¿Cómo les gusta a los japoneses hacerse sus bento locos, eh? ¡Flipas cómo está esto de blandito! ¡Ay, ay, 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 ay! Onigiri de bibimbap con el tifón aquí en Japón, disfrutando de las convenience store tan famosas. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un precioso día. El mío está siendo espectacular, pero ha pasado algo. Digo que está siendo espectacular porque todos los días por tierras niponas son una verdadera pasada, es una caña, cada día es una experiencia nueva. Y hoy ha pasado algo gordo y es que ha llegado un tifón a Japón. Es un tifón que va de paso hacia Corea y está pillando toda la zona de la parte de Kioto. Actualmente estoy en la zona de Kioto, Japón, y hoy era un día en el que yo me disponía a coger un tren para la zona de Osaka, pues han cancelado todo. Así que todos los tren balas se han cancelado y el motivo de este vídeo era, una, para contaros esta experiencia, porque me apetecía, y dos, para contaros algo que es la clave y que tienen aquí muy interiorizado los japoneses. Y es que tienen tiendas 24 horas por si acaso pasa algo así o por si te apetece levantarte a las 4 de la mañana y comerte un helado. ¿Qué mejor momento que este en el que me ha trincado un tifón y he tenido que pillar una noche más de hotel y me pierdo el tren bala, el ticket y todo lo habido y por haber para disfrutar de un 24 horas enseñándoos los convenience store de Japón? Yo creo que hay que ver el lado positivo, así que vamos a meternos un festival. Os voy a enseñar qué podemos desayunar en un convenience store japonés, que ya os he enseñado el 7-Eleven, pero os voy a traer una cadena nueva. Ahora veréis cuál es, porque tienen diferentes productos. Así que vamos a pillar una opción de desayuno, vamos a pillar una opción de comida y una opción de cena. Y no pasa nada, nos ha pillado el tifón, pues nosotros lo vivimos con gusto y con otra filosofía. Voy a salir al más cercano porque es algo, no es peligroso, pero no recomiendan salir ya que las rachas de aire ya sabéis que puede tirar de cualquier movida encima, etc. Pillo los paraguas, que por cierto en el hotel tienes paraguas gratuitos, puedes coger los que tú quieras y luego los devuelves. Y vamos al primer convenience store. Permaneced atentos, os va a gustar el vídeo de hoy, sí, sí. Me voy a mojar yo y vosotros lo vais a disfrutar. Paragüitas del hotel y vamos para allá. Venga. A ver, que llueva tiene sus pros y sus contras. Pros, que no hay nadie. Contras, que es muy incómodo. Pero esto, hostias, me atropella. Esto no es cuestión de que llueva, no. Esto es una tifonada y el tifón no mola nada porque sí que las rachas de aire son bastante altas. Hay momentos, como por ejemplo ahora, que se calma un poco la cosa. Pero nunca te puedes fiar. La mayoría de los comercios han cerrado, que no es que sea tontería, sino que aquí se lo toma muy en serio. Y el tema también está en que los convenience store creo que es de las pocas cosas que están abiertas. Algo importante nada más llegar, que puedes dejar aquí el paraguas y estando en Japón no lo van a robar, tranquilos. Este es, aquí llegamos, cestita, y vamos a comer cositas de Lawson. ¿Por qué he elegido Lawson? Pues por varios motivos. Lo primero, porque solo lo encontraréis por estas zonas de Japón. Y lo segundo, porque ya he enseñado Family Mart y 7-Eleven. Entonces yo creo que Lawson es una opción también a tener en cuenta, ya que tienen en teoría los mejores postres. Los mejores postres o mejores dulces de los convenience store, en teoría están en Lawson. Vamos a salir de dudas. De momento, la distribución de la tienda es como todos los convenience store. Como movidas de vitaminas al principio, mascarilla, camisas incluso, y luego la comida. ¡Wow! Me encanta. Esto lo vamos a enchufar a la hora de comer. Tienen un montón de platitos ya preparaditos y como hay poca gente, pues están todos. Yo no había visto tanta cantidad. ¡Madre mía! Burger de steak, troncho de fried bento, que es con pollo y cerdo, y algo de tortilla veo yo aquí. Un montón de bento perfectitos, ¿eh? ¡Ay, qué bien! La parte de los ramen, que esto a lo mejor a la noche, ¿no? Mira, tienen aquí. Uf, ya me estoy muy nervioso, ya quiero pillar muchas cosas. Primero el desayuno, ¿vale? Algo que les encanta a los japoneses y que desayunan mucho, y sobre todo también viene muy bien cuando te vas por ahí pillas el tren o haces un viaje, es esto de aquí, onigiris. Y yo cada vez soy más fan, cada vez me molan más. Así que vamos a probar los onigiris del Lawson, a ver qué tal están. Mirad este no lo había visto en ningún otro convenience store, y es uno de huevete de pollo con curry. ¡Wow! Adentro.
Y este tampoco lo había visto. Aquí tiene más cosas. Este es bibimbap, como el coreano, ¿no? Como el sabor coreano. Lo pillamos, vale, pues 3 onigiri. Yo para desayunar creo que lo veo bien. De sándwich, la verdad, que sí que está bastante más escaso que, por ejemplo, el 7-Eleven. Aquí tienen un poquito menos. Ahora bien, yo este sándwich no lo había visto nunca. Un sándwich únicamente de crema fresca. Muy bien. Tienen opciones de ensaladas, que estas a lo mejor al mediodía podrían estar bien, pero no de desayuno. Y luego opciones de proteína y todas molan un montón. Vamos a pillar esta, que no la he probado, que da bastante miedo. Esto en teoría es un palo de pollo. Como los anteriores vídeos de Convenience Stores en Japón, os enseñaría toda la tienda. Me tiraría como 9 horas enseñándoos todos los productos, porque tienen cosas muy locas, cosas que paso con el teléfono móvil que no digo por qué. Porque tardaría un año, pero es que son una pasada. Esto es lo que he visto. Esta bebida es Jesucristo. Esto es un 10 de 10, literalmente. Esto es un agua de melocotón. Está buenísima y lleva 0 calorías. Está espectacular para combinarlo con el agua, cuando te apetece algo fresquito, etcétera, y no sabes qué tomar. Está de 10, me encanta. ¿Esto qué es? Que lleva miel y mantequilla con patatas. ¿Esto qué es? Y es nuevo. Lo pillamos. La sección de bebidas pasamos a la zona de panadería, dulce y salada. De momento Lawson, ok, pero creo que, por ejemplo, en sándwich y en sección de panadería, ya sea dulce o salada, creo que tiene menos variedad y es más reducido que el 7-Eleven y Family Mart. De todas maneras, pegadle un ojo al canal. Tengo un vídeo en el que pruebo todo el 7-Eleven y el Family Mart y los comparo. Vamos a esperar al final del vídeo y os digo mis conclusiones, pero creo que de momento tiene menos variedad. A ver qué tal está al mediodía, porque van reponiendo cosas, ya que esto es bastante prontito, y a lo mejor la cosa mejora. Eso sí, lo que tenía entendido de los dulces refrigerados, creo que le gana, porque de momento estoy viendo 4 o 5 diferentes que no había visto en otros. Por ejemplo, este pastelito de sweet potato no lo había visto y lo probé en un street food y estaba espectacular. Y esta macedonia, o sea, este panecillo con macedonia tampoco lo había visto. Esto lo vamos a pillar. Se ve súper kawaii. Nada, todo lo kawaii lo pillamos. Esto para adentro. Sí, creo que tienen bastante más productos lácteos en esta zona que 7-Eleven o Family Mart, por lo que opción de desayuno lo tenéis. ¡Ay! Tienen esto. Tienen esta gelatina, la pillé un día de casualidad y esto es el mejor snack que podéis pillar. Es una gelatina 0%, 0 calorías, solo tiene algo de polialcoholes y sabe a limón, está buenísimo, tiene trocitos de limón, está espectacular. Quedaos con esta imagen porque esto es un snacky perfecto. Un total de 1200 yenes. ¿Qué anda cuando vas a pagar? Sale un anuncio de Naruto. No sé qué es, si la película o qué, pero ahí lo tienes. Único hándicap que tienen las convenience stores es que no en todas tienes para sentarte. Entonces me toca estar aquí en la puerta con la tifonada porque de momento respeta el clima, ¿vale? Sí que hay rachas de aire enormes, que a lo mejor se me vuela un onigiri por ahí y os llega a casa. Vamos a empezar con los onigiri y empezamos con el de... ¿Estos son iguales? Bibimbap. Bueno, onigiri de bibimbap. La primera vez que lo veo aquí en Lawson. ¡Wow, qué bien huele! ¡Qué bien huele este! Huele como sofritito de cebolla o algo así. ¡Ay, huele muy bien! Huele muy bien, huele muy bien. Y el arrocito, mirad, es un arrocito integral. ¿Fijáis? Pues yo creo que empezamos con este onigiri de bibimbap con el tifón aquí en Japón, disfrutando de las convenience store tan famosas. Muy bueno, lleva como 2 tipos de arroz, como uno inflado o integral y el del onigiri, que es como el de sushi, igual. No lleva muchos tropezones, solo lleva como un poquito de alga, un toque ligero sabor a como a kimchi y un poquito de zanahoria. Me falta como huevete. Se me queda como un poco sosete. Me apetece que tenga un poco más de mandanga. El sabor está buenísimo, pero la primera impresión del olor he dicho, ¡buah, me vaya a flipar! Al final se me ha quedado un poquito meh. Me falta como un poco de rellenito o tortillita y sería Dios. Siguiente onigiri. Le toca el turno al del chicken breast and curry. Y este dice aquí que pone 12 gramos de proteína. Lo pone ahí, ¿veis? Protein 12. Vosotros porque no entendéis japonés, pero yo ya que llevo aquí unos días ya sé japonés. Ahí pone 12 gramos de proteína. Pero, ¿y las proteínas?
¡Wow! Madre mía, huele a curry que tira para atrás. Está un poco perjudicado por el tifón esto. Bastante healthy este, ¿no? Bastante healthy. A ver qué tal está. Vamos a meterle al de curry loco. Me gusta mucho más que el anterior. Entre la pechuga y el arrocito lleva un poco de mandanga, lleva un poquito de curry. Entonces se queda bastante jugosito. No lo voy a sacar todo porque la voy a liar. Se queda más juguetón este onigiri. Este de momento gana el anterior. El de curry, ok. Ahora le toca al turno a la salchicha, La salchicha, ay, que me da la cara. La salchicha esta, chicos, esto es pollo. Esto lo comen sin parar. Es como un mega snack. Tú lo ves a la gente que está en el metro, pam, comiéndose el snack. Aquí dice que de macronutrientes solo tiene 65 calorías, ok, 12 gramos de proteína, hidratos de carbono 1 y 0 grasas. Imagino que será un procesado de pollo, triturado todo. Ya veremos el troncho este que sabe. Un poco grotesco esto, esta imagen. No me aporta mucha confianza el troncho este japonés, Huele a pollo de cocido, literalmente, pollo de cocido. Vamos a probar el invento este japonés. Pues no está mal. No está nada mal. Me ha gustado mucho esto, pero mucho. No recuerdo el precio que tiene, pero está muy bueno. Le mete 1000 vueltas, pero 1000 vueltas al típico fiambre de los supermercados de España. Porque la mayoría de fiambres de supermercados de España llevan muy poca cantidad de carne. Este sabe mucho a carne. Me gustaría saber cantidades exactas de carne para ver cómo va de procesado. El cacharro este me ha gustado. De hecho, me ha gustado más que el primer onigiri. Un onigiri, digamos, clásico original. Este es el que lleva atún y mayonesa. Y os voy a explicar algo, a ver si lo conocíais, la forma de cómo envuelven los onigiri. Vosotros lo veis así, que lleva como mucho plástico por dentro. La clave de que el onigiri se quede de lujo es que en ningún momento el alga, pese a que estar envuelto en arroz, toca el arroz. What the fuck? Para que no pille humedad y el alga esté súper crujiente. El método es este, ¿vale? Tú lo abres así, veis que ya hay alga aquí, y ahora cuando tú estiras de un lado, por ejemplo, de este, cuesta mucho que salga, porque va duro, porque, fijaos, va el plástico dentro, entre el arroz y el alga. ¿Veis? ¿Veis? Clac. Y quitas la otra parte, que si os fijáis, mira, ¿veis? Iba entre el arroz y el alga. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. Sale muchísimo mejor que el 7-Eleven. Escuchad esto, El alga crujiente. Están buenísimos, cada vez me gustan más. El alga se queda crujientita. Lo mejor, porque es súper cómodo, muy rápido, muy sencillo y muy bien de micronutrientes. Proteína, hidratos de carbono y muy limpio. Me encantan. Ahora el dulce. Le toca el turno a la bebida esta japonesa. Yo creo que los japoneses no sé qué están haciendo con su vida, pero me encanta porque hacen cosas tan raras. Esto es una bebida que sabe a patatas fritas. Todo bien, todo correcto. Yo pillé una bolsa, no recuerdo en qué vídeo, si en el de 24 horas del 7-Eleven o la comparativa 7-Eleven Family Market, en el que pillé estas patatas. Eran unas patatas de mantequilla con miel, muy raras, ¿vale? Estaban muy buenas, pero muy raras. Pues esto, que es líquido, parece ser que es lo mismo. Vamos allá a probar esta bebida de bolsa de patatas fritas. Sí, como lo escucháis. Me da mucho miedo, esto tiene que tener azúcar y grasuza, pero por un tubo. Es como una bebida de miel, pero sabe también a mantequilla. Es una bebida de leche, mantequilla y miel. Leche, mantequilla y miel y mucho azúcar. Increíble.
Me parece algo desorbitada la cantidad de azúcar que lleva esto. Me va a dar vuelta a los ojos. Como si coges un vaso de leche, le pones una cucharadita de miel y cucharadón de mantequilla. Lo mueves y para adentro. Igual. Le toca el turno al pastelito kawaii. Este no tiene abre fácil. Va en paquetito. ¡Wow! ¡Qué bien huele! Huele súper bien y se ve más bien todavía. Una quiche de fresa, perdón. Con nata y mermelada de fresa. ¡Wow! Esto como postre lo veo perfecto. A ver qué tal está. Está rico, es una tarta de fresa, como con un poquito de nata y un bizcochete de fresa dentro. Todo eso en esto, pequeñito. Hay que morderlo con cuidado porque se desparrama. No está mal, pero no es un wow, brutal. Un 6, 6,5. 6,5 le doy al tartón. Ahora, al hotel, descansar, porque no se puede salir por el tifón. Bueno, a ver, como salir se puede salir. Y volvemos a este mismo y pillamos la comidita. Creo que voy a pillar el ramen, ¿eh? Se me ha antojado el ramen ese. Ya estamos aquí, mi gran amigo Lawson. Vamos a darle. Volvemos, hora de la comida y aquí la peña ya está pillando cosas. Aquí tenemos bento que han rellenado bastante y yo le he echado el ojo antes a este ramen. Este ramen me apetece. La verdad que sí que han repuesto cosas, pero no sé si me he fumado un canuto y he llegado un poco tarde porque tampoco quedan casi cosas. O sea, he pillado yo este ramen de milagro y tampoco veo que hayan repuesto mucho. Sí que no me había fijado en la sección que tengo aquí delante, que es de patatas fritas, que mirad qué barbaridades hay aquí. Mirad este snack, patatas con chocolate salado. Aquí se las inventan como quieren, ¿eh? Como les gusta. Lo he encontrado, lo he encontrado. He encontrado la bebida de antes. He encontrado la bebida de antes. ¿Habéis visto este? Era este. Era el de mantequilla con patatas y miel. Estas estaban buenas, pero la bebida es un poco fulera, ¿eh? Ojo, la sección de patatas fritas. Un snacky para comer yo creo que viene bien. Y aparte, como curiosidad mola, mirad esto de aquí. Sabor consomé. Estas se vienen para casa. En la sección de sopas que no van del todo preparadas, no queda mucho, pero esto me ha llamado la atención. Y esto es un bol, aquí lo veis, de sopa con guiocitas. Y no hace falta ponerle todo el agua, creo que viene el agua aquí dentro ya, solo hay que calentarlo. Y ahora toco algo dulcecito y a mí este rol me ha llamado bastante. Es como un rol megatroncho, como la palma de mi mano. Y parece que lleva cremita y algo más, ¿puede ser? 1200 yenes, ahí tenéis. Y ahora este sí que no lo podemos comer aquí, como esta mañana. Toca pillar el paraguas y rezar para que todo llegue bien sano y salvo al hotel y a comer. Algunos centímetros más tarde. Vale, pues ya estamos aquí, en el hotelito, todo sano y salvo. La verdad, a ver, es un tifón. Han cancelado muchas cosas porque hay muchas rachas de aire, pero entrar y salir del hotel no hay ningún tipo de problema. Puedes recorrer la ciudad igual. Ahora bien, otra cosa es que llegues a casa empapado o que te pille una racha de aire que no te puedas ni sujetar el paraguas, es otra cosa. Me gustaría empezar por el caldete este antes de que se enfríe más. Huele muy bien, ¿eh? Viene con 3 guiocitas y vegetales. Yo creo que un caldito así con el clima que hace, lluvioso, tal, apetece. Ostras. Menudo guiozón, chaval. Saco de dudas ahora mismo porque ya tengo un hambre. Ahí lo podéis ver. Cerdito. Muy bueno. Voy a probar primero el caldito solo. Fue la temperatura. Se ha quedado un poquito frío, ¿eh? Pero la guioza está muy buena. Te viene con bastantes vegetales. Mirad. Lleva la típica colchina, zanahoria, setas. No es de los mejores que me he comido, ni mucho menos. Para comértelo calentito y salir un poco del paso, te hace el papel. Tiene un poco de tortilla. Le doy un 6. Un 6. Ahora vamos a probar esto de aquí. Patatas sabor consomé. Estos japoneses no conquistan el mundo porque no les apetece, porque están, no sé. ¿Cómo huele?
Huele a cuando abres un paquete de noodles instantáneos. Vale, de bolsa, nada nuevo, no son kawaii ni nada de eso, pero sí que van un poco hormonadas, porque mira qué patatón. A ver cómo están estas patatas japonesas sabor consomé. Es un sabor muy leve. Me das estas patatas cata a ciegas sin yo saber que son de sabor consomé y te diría que son como de curry. Muy leve. Nada, muy normalitas, muy normalitas. Me gustaron más las de miel y mantequilla. Sabían a sobao pasiego. Vale, plato estrella de la comida. Este no veo que haya caldo. Ah, está bajo el caldo, pero tiene muy poco caldo esto. Y se me ha enfriado también. Yo creo que a esto le falta caldo, ¿eh? Yo pensaba que el caldo iba aparte, como los del 7-Eleven, pero ya es que lleva muy poquito caldo. Lleva los 2 trozos de como de chasu, aquí, del cerdete, el cebollino y ya está, unos brotes de soja y ya para de contar. Yo creo que el fideo de arriba se habrá quedado seco, ¿no? De olor no huele, no me da mucha confianza, ¿eh? Voy a coger unos pocos. Esta es... Vamos a probar este ramen instantáneo de esta convenience store tan famosa en Japón, Lawson. Me sabe como que le falta cocción, como que tendría que haber pegado como que el caldo tendría que haber estado muy caliente, casi hirviendo, e incorporarle los ingredientes. Voy a probar el caldo. El caldo está muy bueno. Llevar estos brotes de soja que te los ponen como arriba, me sabe todo a eso. Voy a probar el cerdete, a ver qué tal está. Está muy bueno, ¿eh? Cuando comes el fideo solo, para mi gusto le falta sabor, ¿eh? Como un poco meh, ¿sabéis? Como medio gas. Como que la pasta no se ha impregnado del caldo. Ay, una pena. Pues nada, vamos a meter el postre, a ver qué tal. Y ahora le tocó el turno al troncho. Me encanta. ¿Cómo te lo venden así? Qué bien se ve, ¿eh? Es que al final es un poco eso, ¿no? Los japoneses juegan con el tema marketing a muerte, todo muy kawaii, todo que se vea súper vistoso, para que te lo tengas que comprar, como me pasa a mí cuando veo todo lo que veo en las convenience stores. ¿Qué pensáis que va a ser esto? ¿Va a ser un cagallón o va a estar ok, aceptable? A mí me da que va a estar bien, pero me lo imagino como un rollo más seco que un cojín. Cuando van siempre en paquetitos, en Japón es muy diferente, pero cuando van en paquetitos a mí me da esa sensación. Al tocarlo está espectacular. Espectacular. Flipas cómo está esto de blandito. ¡Ay, ay, 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 ay! Que me voy a tragar mis palabras, ¿eh? ¿Ves? Eso es lo que pasa por los prejuicios. Bueno, primero vamos a meterle un tiento al troncho este. Wow. Parece un fosquito gigante. Me encanta. Oh. Es como una nube. Pensaba que iba a estar seco como un cojín y está como una nube. ¡Qué blandito! Con nata. Mirad cuando aprieto, ¿eh? Mirad. ¡Buah! Está de 10, ¿eh? Si lo llevo a saber me pillo otro de estos. Nada, ahora a esperar un ratito y a la cena. Oh. Vamos a por la cena y como veis sigue lloviendo, con los paraguas un poquito perjudicados. Este le ha pasado alguna inclemencia. Vosotros os reís, pero es que hay que ir así, porque el aire, no sé si se escucha algo en el aire, pero la lluvia viene de frente. A pillar la cenita. Voy a dejar mi paraguas ahí, a ver si con suerte se llevan el mío que está roto. La verdad que no hay nada, ¿eh? O sea,
Han repuesto al mediodía, pero ahora no queda nada. En los bento queda un poquito más y algo que me apetece es esto de aquí. Esto me apetece muchísimo. El sandwichito de nata, pues mira, no lo he pillado para mañana, de postre para la noche. ¿Sabéis qué voy a trincar? Estas pechuguitas. Vais a decir, Tano, es una pechuga normal y corriente. Las voy a pillar para que las veáis, también porque me apetece llegar a la proteína del día. Y para cenar, la bebida que es Jesucristo. Vamos, para adentro. Y algo dulcecito, yo creo que va a caer este de aquí, que esto me está llamando. Esto es como un gofre con helado y chocolate. Madre mía, estos japoneses. Pues ahora sí, en el hotel, última comidita de la noche. Oye, me ha sorprendido, ¿por qué? Por la tifonada. Bueno, no me ha sorprendido, es que era lógico, ¿no? Toda la peña arrasando los convenience stores. Y por eso quería traer este vídeo, para que veáis la utilidad que tienen los convenience stores aquí en Japón, bueno, en cualquier sitio. El bento se está calentando, porque en el hotel hay microondas, por lo que lo he dejado ahí calentándose poco a poco. He pillado un troncho de pechugón de pollo, que era lo único que había, la verdad. Tiene una pinta tal que así. Esto es... Uy, huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien, ¿eh? Parece contramuslo de pollo. Y yo creo que va a ser muy similar al famichiki famoso del Family Mart. Vamos a meterle mano a este pollito, que es un toque picante del Lawson. A ver qué tal está. Como el famichiki, igual. El muslo de pollo aplastado, sin hueso, con toda la piel. Me recuerda a cualquier pollo frito de cadena. Y ahora este que dice que también lo calientes, pero yo me fumo 3 y no lo he calentado. Fumarme un pedazo de porro. Huele muy bien. Karage japonés, archiconocido. Ahí te viene con un palillito. Y que en la mayoría de convenience store tienen este tipo de pollito frito. De hecho, el bento viene con pollo frito y cerdo. En teoría este es como picantito. A ver. Ay, mira qué bonito. Más que un karage, me recuerda a un nugget de toda la vida. Básicamente, porque el rebozado que lleva se asemeja mucho a un nugget. Un nugget en teoría que pica, y a mí que me pica todo, no me pica. Es un buen troncho de pollo, ¿eh? Está jugosito encima, o sea que está perfecto. La cena hoy es todo pollo. Parece que está dieta, como tú me estás viendo. Vamos a abrir este, que me ha dejado la boca un poquito tiritando el pollete. Yo refrescos con azúcar no pillo nunca, y este es 0 calorías, sin azúcar obviamente. Sabor, melocotón puro. Qué buena está. Vamos a meterle mano a esto, que esto es pollete de ahumado, pollo ahumado. Yo creo que es muy buena alternativa, porque por ejemplo llegas a casa y te apetece hacerte una ensalada fría, pillas tu lechuga o lo que tengas, coges una de estas, la troceas para meterle un poco de proteína a la ensalada, va de 10, que este es el canal más anabólico, y se prioriza equilibrio y buena nutrición. Aquí me vais a hacer ahí el animal, pero hay que cuidarse, hay que llevar un equilibrio. No lift, no pizza, bribones. Así que por eso, en honor a vosotros y a ti que estás con el pollo, la merluza y el brócoli, me voy a meter un tiento a esta pechuga ahumada. Está seca, ¿eh? El problema de esta, en comparación con las otras, la otra que he probado, que es como toda cocida, esta lleva ahí como una cortecita, como la piel, que está como ahumada y se queda un poco más seca. De sabor me encanta, porque es un pollo ahumado, y el pollo ahumado es de las cosas que más me molan. Está sequeta, pero aún así, cuidado, ¿eh? Pechuga ahumada, on point. Y ahora otro tipo de pechuguita, pero esta con hierbas provenzales. Vamos a ver qué tal está. Se ve feísima. Sí, se ve muy mal, ¿eh? Ay, huele a hierbas extrañas, ¿eh? A ver qué tal está. Este tiene ese toquecito
especiado que la verdad que le va muy bien y no hace justicia, se ve muy mal, está muy rica. Ahora el bento. Ahora sí llegó el momento del bento loco de pollo y cerdo frito. ¿Cómo les gusta a los japoneses hacerse sus bento locos, eh? En los trenes los tienen mucho y en todos los convenience stores. Y vamos a probar esta salsa que no sé de qué es. En una esquinita, ¿eh? A ver si va a ser mega picante o... un poco trambólica, ¿eh? Arrocito japonés, claro que sí, no puede fallar. A esto le falta salir, le faltan cosas para parar un tren. Métele algo, yo que sé, un poquito de pimienta, sal, un detalle. El troncho de cerdo, que la verdad que se ve buena ración, ¿eh? Ahora sí, vamos a probar el bento para cenar. Uy, es que se me ha antojado, ¿eh? Tenía muchas ganas de meterle caña a este cerdete frito con este arrocito. Qué pena, nada crujiente, pero nada. Se queda el pan como mega flácido, ¿sabéis? El crujiente me sabe a cerdo con pan. Y voy a probar esto de aquí, que tengo mucha curiosidad. Parece como una ensaladilla rusa o un puré de patata con zanahoria. Uy, no huele muy bien. No está mal, muy raro. Puré de patata japonés raro. El pollito solo, karage. Oh, ¿qué va? El pollo está muy bueno. No se queda crujiente, pero está rico. Yo la salsa sola la he probado y no tiene sentido. Y se tiene que comer con un poquito de arroz. Hay que meterle la salsa. Si te la dan es por algo. Ahora mejora bastante con la salsa. Como un ketchup muy fuerte. No puedo coger ni un trozo de arroz. Ahí. Y... mejor la salsita. Mira, ahora me está gustando mucho, ¿ves? A ver ahora con pollo. Y la combinación es buena. Es buena. Al final estamos hablando de que esto es algo, un plato precocinado. No lo vamos a esperar igual que en un restaurante, lógico y normal. Aquí abajo tiene espaguetis, como rollo te los pongo de cortesía, pero estás que me los como, ¿eh? Estos espaguetis no los toco ni con un palo. Sí, no pensabas que iba a existir esto, pero es un sándwich de nata. A lo mejor algún tronao en España se lo ha hecho en casa, ¿eh? Yo es la primera vez que lo veo en una tienda, aunque he probado el de nata y fruta. Es algo que no me imaginaba. Lo que pasa es que estos japoneses, como viven en el 3500, pues me hago un sándwich de nata porque me apetece comerme algo dulce. Sí, sí. Bueno, tampoco huele como a nata, huele como a leche, ¿eh? A ver. Es una nata buenísima, ¿eh? Lleva azúcar para parar un tren, pero está espectacular esta nata. Como un sabor a leche súper potente. Me encanta. Sándwich de nata. Oye, me ha sorprendido natamente. No, esto no lo pongas. Me ha sorprendido gratamente. Me gusta mucho más que el de fruta. Ahora... este sí que tenía ganas de meterle mano. Lo he visto ya por ahí un par de veces. En la mayoría de convenience stores lo tienen. Y esto es como un gofre relleno de nata y chocolate helado. El gofretón relleno de nata. Ay, qué bien va a terminar este episodio, ¿eh? ¿Cómo va, chaval? Qué heladito más bien ejecutado. Una capa de barquillo por fuera en forma de gofre, que es la típica galletita de los cortes de toda la vida. Un troncho de chocolate por en medio, no muy dulce, y luego vainillita. Perfecto, te lo comes así, no te chorrea. Cómodo, tranquilo, toque crujiente, fresquito. ¡Buah! Este, 10 de 10.
O sea, mis dieces. Este tipo de helados me gustan mucho más. Y con este dulce postrecito nos despedimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Me apetecía enseñaros el concepto de los convenience store, ya que había enseñado otros diferentes y encima, ya que me había pillado la tifonada, digo, pues os voy a enseñar un poco en el caso de que se destruya Japón, pues lo dejo retratado. Y la aventura por Japón continúa con muchas cositas, convenience store, restaurantes de franquicias, restaurantes clásicos de comida tradicional, comida callejera, lo vais a tener todo y muchos datos de interés si os apetece viajar a Japón, ahorraros un poquito de panojita e ir a sitios top. Yo os mando besos y abrazos con sabor a helado japonés, que está espectacular, y nos vemos en el siguiente vídeo. Si has llegado hasta aquí y nos has dejado un like y te has suscrito, no sé qué estás tardando, porque es gratis y me apoya infinito y yo te como toda la papaya. Hasta el siguiente vídeo, espero que hayas pasado un buen rato y que te lo hayas pasado bien y que no me hayas insultado mucho. Lo siento. Nos vemos. Estos japoneses.